Jóvenes, señoritas, tengan ustedes muy buenas tardes. Les habla el profesor de Estadística. Vamos a continuar desarrollando el curso. El tema que está programado son medidas de posición. ¿Ya? Medidas de posición. Ya se está compartiendo la pantalla. Por favor, si hay algún inconveniente, me lo hacen saber. ¿Ya? Bien, vamos con las medidas de posición. A ver, primero vamos a determinar acá un concepto. A ver, este es bastante pequeño. ¿Ve? Dice, medidas de posición son valores que permiten dividir el conjunto de datos en partes porcentuales iguales, y se usan para clasificar una observación dentro de una muestra o población. Las medidas de posición más usuales son los cuartiles, deciles y percentiles, los más usuales. Puede haber los quintiles, así, ¿no? Pero los más usuales son cuartil, decil, percentil. Entonces, ¿qué nos indica? Es el porcentaje de los datos, ¿no?, que han sido divididos. Por ejemplo, cuando habla de cuartil, se denota con Q sub 1, es cuartil 1. Me representa el 25% de los datos, ¿eh? Quiere decir, el total de datos se ha dividido en 4 partes, por eso es cuartil, ¿ya? En 4 partes. Entonces, la primera parte representa el 25%. El cuartil 2 me representa el 50% de los datos menores y también el 50% de los datos mayores, es el punto medio, ¿no? A ese cuartil 2 también se conoce como mediana, porque aquí está mediana, ¿ya? Mediana. Ahora, el cuartil 3 está representando el 75% de los datos, ¿eh? 75% de los datos, cuartil 3, ¿ya? Todo es 100%, pues, ¿no? Muy bien, eso en cuanto al cuartil. Ahora, cuando hablamos de decil, el decil divide el total de datos en 10 partes y cada parte es el 10%, un 10%, 20%. Por eso aquí hago coincidir. El decil 5 es igual al cuartil 2 porque representan el 50% de los datos, ¿eh? El decil 5, el cuartil 2 representan el 50% de los datos, ¿ya? Y así, ¿no? Decil. Entonces divide el total de datos, pero en 10 partes. Cada parte representa 10%, 20%, 30%, 50%, pues eso coincide con el cuartil 2, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de percentil quiere decir que ha dividido el total de datos en 100 partes y cada parte es 1%, 2%. Por eso el cuartil 1, que representa el 25%, coincide con el percentil 25, que también representa el 25% de los datos, ¿eh? Percentil 25. Ahora, el percentil 50 coincide con el decil 5 y con el cuartil 2, porque representan el 50% de los datos, ¿eh? El percentil 75 coincide con el cuartil 3, que representan el 75% de los datos, ¿eh? Entonces, ahí tenemos esas medidas de posición. Las más usuales es el cuartil, el decil y el percentil, que están dividiendo al total de datos en partes iguales, porcentuales e iguales, ¿ya? Porcentuales iguales. Muy bien, entonces no olvidar que el cuartil 2, ¿no?, coincide con decil 5 y percentil 50, y también es igual a la mediana, que está indicando el punto medio, mediana, ¿ya? Bien, vamos a ejemplos, así, directos al tema que estamos indicando. Por ejemplo, aquí en el primer ejemplo, antes de ello, a ver, quiero mencionar también de que estos se presentan para datos, estas medidas de posición son para datos no agrupados y para datos agrupados en tabla, ¿ya? En esos dos casos se presenta para datos no agrupados y para datos agrupados. Estoy poniendo ejemplos nomás, ¿ya? Sean los pagos diarios de 10 colaboradores de un partido político. Y ahí nos dan los pagos diarios.
son 10 colaboradores, entonces sus pagos diarios son de 10. El número de datos es de 10, 8, 8, 10, 12, y así, ¿no? Determina el tercer cuartil. Entonces, cuando dice determina el tercer cuartil, entonces lo primero que haces es cuartil 3, el tercer cuartil, 3. Entonces vas a determinarle el lugar. Primero se determina el lugar. Entonces decimos, el cuartil 3 va a ser igual a 3 por el número de datos. El número de datos son 10, pero cuando no están clasificados en tabla, siempre se le suma 1. 1, pues acá 10 más 1, entre 4. Ya, 11 por 3, 33 entre 4, 8,25. ¿Esto qué me está indicando? El lugar, octavo lugar. Entonces aquí contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí está el 8. ¿eh? Entonces el cuartil 3 es igual a 15 más. Como aquí dio coma 25, entonces ese 0,25 le multiplicas por el dato que está después del 15 es el 16. Entonces dices 16 menos 15, ahí le restas, ¿eh? 16 menos 15, 1. 1 por 0,25 es 0,25. Entonces sumamos 15 más 0,25. Esa suma nos da 15,25. 15,25. Entonces el cuartil 3 representa el 75% de los datos. Está entre el dato 15 a 15,25. Ahí se encuentra el cuartil 3, que está representando el 75% de los datos. Sí, nomás es, ¿ya? Entonces primero le determinas el lugar, indicando, si es cuartil 3, le multiplicas por 3. Si es cuartil 1, le multiplica por 1 al total de datos más 1. Entre 4, ¿por qué entre 4? Porque es cuartil. El total de datos ha dividido en 4 partes. Por eso es entre 4. ¿Ya? A ver, un ejemplo más acá. Y no más. Del ejercicio anterior, nos dice aquí, o sea, de este ejercicio, determina la suma de las cifras del decil 4, dice ahora, decil 4. Ya, entonces, decil 4 va a ser igual a 4, porque si es 4, a 4 por total de datos más 1, ya, entre 10. ¿Por qué entre 10? Como es decil, está dividiendo en 10 partes, entre 10. ¿Ya? Entonces, 44 entre 10, 4,4. Ahora, el lugar, el cuarto lugar. Entonces, cuento, 1, 2, 3, 4, el cuarto lugar. Entonces, decir 4 es igual a 12, y a la parte entera, ¿me entiendes? Indicando el cuarto lugar, 12, más 0,4 por, dice, ¿no? De 12, el que sigue también es 12. Entonces, 12 menos 12, 0. Y 0 por 0,4 se hace 0. Entonces, el decil 4 es igual a 12. Es igual a 12. Ya no interviene 0,4. Por 0 se hace 0. Entonces, 12 es el decil 4 es 12. ¿Ya? Es 12. Está aquí en el cuarto lugar. Ahí se encuentra. Está representando el 40%. ¿Sí? Entonces, 12. Entonces, damos como la suma de cifras. 1 más 2, 3. ¿Ya? Esos son datos no agrupados en tabla. ¿Ya? Y aquí tengo un ejemplo también de datos agrupados en tabla. ¿Ya? Y una vez que se interprete bien esta expresión, todo lo demás es bastante simple. ¿Ya? A ver aquí, ve. La tabla muestra la distribución simétrica de los años de servicio de 50 empleados en una empresa. El tamaño de muestra es de 50, dice, ¿no? 50 empleados. Dice. Ya, pero en esta tabla tenemos el intervalo de clase, ¿no? Que nos da de la primera clase nomás, y la marca de clase de la cuarta clase. ¿Eh? Y la frecuencia absoluta acumulada está en porcentaje. La ha puesto en porcentaje. Entonces ahí nos vamos a trabajar. ¿eh? Está 40 en la segunda clase, 60, 72. Ya, entonces deducimos. A ver, primero, los intervalos de clase, ¿no? Entonces, como aquí el límite inferior es 2, entonces ahí está el 2. Ahí le sumamos un ancho de clase, 2 anchos de clase,
3 anchos de clase. Hasta ahí, 3 anchos completos. Pongo 2 más 3 anchos de clase. ¿Eh? Y luego medio ancho de clase, porque 16 es el punto medio. Más medio ancho de clase, la mitad del ancho de clase. Todo esa suma es 16. 16. ¿Eh? Entonces aquí 2 resta 16, 14. Y acá sumando, 6 más 1, 7 medios de ancho de clase, igual a 14. ¿Eh? Le tomo séptima, séptima, 2. 2 por 2, 4. El ancho de clase es de 4. Entonces ya completas. 2 más 4, 6. 6 más 4, 12. O 10. 10 más 4, 14. 14 más 4, 18. Y 18 más 4, 22. Ya tenemos los intervalos de clase. ¿Ya? Marca de clase no es necesaria completar. Ahora, la frecuencia absoluta acumulada me dio 40, 60, 72. Pero como es el acumulado, entonces en la última clase debe ser 100%, ya que está en porcentaje, debe ser el 100% en el último. Entonces todo esto debe sumarme un 100%. Entonces 72 más esta cantidad me debe dar 100. Entonces completo, 28 da 100. Entonces, si en la última clase es 28%, la primera clase también es 28%, porque la tabla es simétrica. ¿Ve? Entonces, 28, 28, ya está. Ahora, de 60 más esta cantidad dio 72. Entonces, aquí es 12. 60 más 12, 72. Si en la cuarta clase es 12%, en la segunda clase también es 12%. Porque la tabla es simétrica, los datos equidistantes son iguales. ¿Eh? Muy bien, entonces como aquí es 40 más 20, 60. Entonces aquí es 20. ¿Eh? Entonces toda esta suma nos da 100%. Ya está. De una vez que hemos completado ello, simple vamos a la pregunta. Calcula el percentil 50 de esta tabla. Entonces primero vas a hallarle como el lugar, pues, ¿no? Con el percentil 50, ya, 50 por el tamaño de muestra. Acá no se le suma 1, nada. Simplemente es el tamaño de muestra. Aquí está en porcentaje, 100%. Entonces 100 con 100 se van, 50. Ya, me está dando el valor de 50, es como el lugar, ¿ya? Entonces el percentil 50 va a ser igual. Este valor de 50 buscas en el acumulado, así como determinamos la mediana, ¿no? Si no hay el valor de 50, el inmediato superior, 60. Entonces, el anterior es 40, el simple es 20, y en este intervalo se encuentra el percentil 50. ¿Eh? Límite inferior es 10, el ancho de clase es 4. Entonces, percentil 50 es igual. Límite inferior, 10, más el ancho de clase, 4, que multiplica al valor que has obtenido del percentil 50, ¿eh? 50, ahí pones 50, menos el anterior, 40, el simple, 20, 20. ¿Eh? Y de acá determinas, ¿no? Restamos 10, décima, décima, 4 entre 2, 2. 10 más 2, 12. El percentil 50 es igual a 12. Entonces, si es 12, es el punto medio de la tabla, ¿no? Que me está indicando también la mediana, ¿no? Punto medio de la tabla. Entonces ya has determinado el percentil 50. Está en el intervalo de 10 a 14, ahí está 12. Punto medio de la tabla. Ahí está el percentil 50. Representa el 50% de los datos menores o de ahí a datos mayores. Es el 50%. ¿Ya? Entonces, cuando los datos están clasificados en tabla, vamos a determinarle como la mediana, ¿ya? Pero primero le haya su lugar de la medida de posición, ¿no? En este caso percentil 50, y luego ese valor buscas en el acumulado. Si no hay ese valor, el inmediato superior, 60. Entonces ahí tenemos el anterior, el simple, el límite inferior, el ancho de clase. Todo como la mediana nomás. Entonces, límite inferior, 10, el ancho 4, que multiplica. ¿Qué decíamos en la mediana? A la mitad del tamaño de muestra, en este caso no, es igual al valor que has obtenido del percentil 50. Era 50, de 50 menos el anterior 40, el simple 20. Y de ahí obtienes su percentil 50. ¿Ya? Que te está dando 12. Bien, jóvenes, entonces
Y tenemos 3 ejemplos que estoy indicando aplicativo a la medida de posición. ¿Ya? ¿Cómo se determina? Cuando no están agrupados en tabla y cuando están agrupados en tabla. En eso consiste entonces estas medidas de posición, que representan, ¿no?, un porcentaje igual al dividirlos pues toda la muestra, ¿no?, ya sea en 4 partes, en 10 partes o en 100 partes. Y cada parte representa un porcentaje. ¿Ya? Bien, entonces ahora sí, con ese dato, vamos ya a la práctica, ¿eh? Porque esto es bastante simple. Solo que en esta primera pregunta, acá, nos han dado, dice, ve, se analizan las notas de 20 alumnos en el curso de anime recogiendo los siguientes datos. Ya nos dan, lo ordenado aquí todos esos datos, ¿sí? Y la primera pregunta es, determina el cuartil 3. ¿Ya? Me está diciendo cuartil 3 de datos que no están clasificados en tabla. Entonces, primero le hallo el lugar y tú dices, pues, el cuartil 3 va a ser igual a 3 por el tamaño de muestra. El tamaño de muestra es de 20, pero como son datos no agrupados, tienes que sumarle 1, ¿sí? Y todo eso divides en 4 partes, entre 4, ¿sí? Y de aquí estamos obteniendo 21 por 3 es entre 4, 15, así es, ¿sí? 15,75, ¿sí? ¿Ya? Esto me está indicando el lugar, el lugar. ¿Ya? Entonces, el cuartil 3 va a ser igual. A ver, la parte entera es 15, entonces cuentas 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Aquí está dado, ¿eh? Entonces está aquí en 12, ¿eh? 12, ya está. Entonces, cuartil 3 va a ser 12 más. 12 más. Aquí quedó el 0,75. Ese 0,75 va a ser por. El que sigue es 13. Entonces 13 menos 12. Esa diferencia me está dando pues 1. Entonces al multiplicar, entonces estoy obteniendo que esto va a ser un 12 más 0,75. ¿Sí? Entonces el cuartil 3 está dado en 12,75. ¿Ya? Sino que acá le han puesto 12. No sé si aquí ha habido, si aquí hubiera 12, el que sigue 12, entonces hacía 0, entonces daba en 12. Pero aquí el que sigue es 13. 13, 13. 12 solamente hay una sola vez. ¿Ve? Entonces no puede ser 12, me dijeron 12, es 12,75. ¿Ya? Damos la respuesta. No olvidar que al total de la muestra se le suma 1. ¿Sí? Lo que está aplicando. Más adelante vamos a corroborar con todo ello. ¿Sí? Ya, a ver, ahora vamos al 2. Dice, determine el decil 4. Entonces dices, ¿no? Decil 4, primero determina el lugar. 4 por. Será pues, tamaño de muestra 20, súmale 1. Entre 10, porque dijo decil. Entonces de aquí estoy obteniendo, aquí es 21 por 4, 84 entre 10, 8,4. 8,4. Este es el lugar. Lugar. Entonces, el decil 4 va a ser igual. Vamos a buscar el octavo dato aquí. 2, 4, 6, 8. Entonces, el 9. ¿Eh? Vamos a expresarle aquí. Está en el 9. ¿Eh? El 9, correcto. 9. El que sigue también es 9. Allá. Entonces, aquí regresamos. ¿Eh? Entonces dice, está dado en 9, ¿sí? Más el 0,4, ¿no? Por el que sigue es 9. 9 menos 9, 0. ¿No? Si restas, se hace 0. Por 0,4, todo es 0. Entonces el decil 4 es igual a 9. ¿No? Es igual a 9. Ahí damos respuesta. ¿No? Ahí tenemos 9.
¿Se dan cuenta? Entonces, ya hemos determinado dos medidas, cuartil 3 y decil 4. Como es decil, pues divide entre 10. Aquí era cuartil, divido entre 4. Todo lo que hay que indicar, ¿no? Seguimos a ver. 3. Ya, en esta número 3 también nos indica, se tienen los siguientes datos. 2, 3, 4, 5, 5, 6, 8, 9, 20, 4, 25. Ya, ¿cuántos datos son total? 11, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 datos, ¿no? Entonces, el tamaño de la muestra es igual a 11. Y luego, a ver, vamos a... Ya está ordenado, pero voy a poner aquí. 2, 3, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 8, 6, 8, 9, 20, 24 y 25. Entonces dice, determina el percentil 80. Entonces, percentil 80. Entonces, esto va a ser igual a 80, que le multiplicamos 11 más 1, 12. ¿Ya? 11 más 1 es 12 sobre 100, porque está hablando de percentil. Y esto va a ser igual. Aquí un 0 se va. 12 por 8, 96 entre 10, 9,6. Este es el lugar que está dando, el lugar. Muy bien, entonces el percentil 80 va a ser igual. A ver, 9, dice aquí, ¿no? Entonces 2, 4, 6, 8, 9. 9. Ya está. Entonces aquí ponemos 20 más el 0,6. Ese 0,6 le multiplicamos por el que sigue es 24, la diferencia es 4, ¿no? Ese es un 20, acá no, es 24 menos 20. 24 menos 20, ¿sí? Entonces, esa diferencia es 4. Entonces, esto va a ser igual a 20 más 4 por 6, 24, 2,4, 2,4. Sumando, entonces el percentil 80 es igual a 22,4. 22,4. Este es el percentil 80. Entonces 22,4. Ahí tenemos la alternativa, ¿no? Todos estos datos no están clasificados en tabla. ¿Ya? A ver, 4. La pregunta 4. Dice, determina el mínimo valor del 40% de datos mayores. O sea, se refiere al ejercicio anterior, ¿no? Entonces, esto vamos a interpretarlo así. Me está indicando acá, determina el mínimo valor del 40% de datos mayores. Entonces, el 40% es de los datos mayores, ¿sí? Entonces, el mínimo valor, esto me va a indicar pues el percentil 60. El 60% acá, y de ahí es el mínimo valor, porque de ahí hacia adelante es el 40%. Entonces le determino el percentil 60. ¿Sí? Entonces determinamos, a ver, percentil 60 va a ser igual a 60 por el número de datos. Es 11 más 1, 12, ¿no? 11 más 1 entre 100 percentil. Entre 100. Ya está. 0 se van. 6 por 12, 72 entre 10, 7,2. 7,2. Esto es el lugar. El lugar. Ya está. Entonces, aquí indicamos, el percentil 60. Aquí va a ser igual
Entonces dice 7. Entonces vamos a tener que regresar un poquito. Ahí, ya está. Entonces, 7. La parte 2, 4, 6, 7. Ahí está 7. ¿Eh? Entonces es 8. Acá ponemos 8 más el 0,2, que está quedando 0,2 por. Ahí. El que sigue es 9, menos 8, 1. Entonces ahí habría que multiplicarle por 1. ¿Eh? Entonces 9 menos 8. Esto es 1. Entonces esto nos alcanza 8 más 0,2. 0,2. Ya está. Entonces el percentil 60, este percentil 60 es igual a 8,2. 8,2. Ya está. Ahí tenemos el percentil 60, 8,2. Entonces decía, determina el mínimo valor del 40% de los datos mayores. O sea, 40, el mínimo valor va a estar en el percentil 60, 8,2. De ahí hacia adelante representa el 40% de los datos mayores. ¿Eh? Datos mayores. Bien, 5 del otro lado. Ya. A ver, pasamos a la siguiente página. Allá. 5 ya es de tabla de frecuencia. Esta tablita lo pasé acá para completar nomás, ¿ya? De la siguiente tabla de distribución de frecuencias, dice, vamos a determinar el cuartil 1, ¿no? Entonces hay que completar la tabla, ¿ve? Tiene que tener el acumulado, el simple, ya, entonces completando. Completamos la tabla, ¿ve? A ver, ¿de qué voy? Acá tenemos 0,8. Entonces, toda esta suma es 1. Entonces, aquí debe ser 1. Entonces, 0,8. Va a llegar a 1, 0,2. ¿No es cierto? 0,2. Entonces, con este dato, puedo hallar el tamaño de la muestra. ¿Sí? Porque ese tamaño de muestra, aquí es igual. Dice, es igual a 20 entre el tamaño de la muestra, nos da la frecuencia relativa, el 0,2. ¿Sí? Entonces, de ahí despejo n, entonces 20 entre 0,2 sería igual a 100, ¿no? Porque 200 entre 2, 100. Entonces, estoy determinando que el tamaño de muestra es de 100. Con ese dato estoy determinando el tamaño. 20 entre el tamaño de muestra dio 0,2. El tamaño de muestra, 100. Ya. Si es 100, entonces le multiplico nomás acá a la frecuencia relativa. ¿Ve? 100 por 0,3, entonces nos da 30. Entonces aquí es 30. 30. Ahora seguimos. 100 por 0,1, entonces 10. 10. Toda esta suma es 100. Entonces aquí tenemos 45, 75, 85. Entonces debe ser 15. 15. Entonces 10 es 10. 10 más 15, 25. 25 más 30, 55. Más 25 sería 80. Más 20, 100. Exacto. Muy bien. Ya de una vez que tenemos esas dos columnas, vamos a determinar la medida de posición. ¿Eh? Ya. Dice cuartil 1. Entonces dices, cuartil 1 va a ser igual a 1 por el tamaño de la muestra, 100. A ella no se le suma 1, nada. Simplemente es el tamaño de muestra. Entre 4, porque es cuartil. 100 entre 4, 25. 25. Ese valor de 25 buscamos en el acumulado, acá.
25. Aquí está, ¿eh? Entonces, el anterior es 10, el simple es 15, y en este intervalo se encuentra el cuartil 1. ¿Eh? Ya. Entonces, determina aquí nomás. Cuartil 1 va a ser igual. Límite inferior, 20. El ancho de clase es de 10, 10, que multiplica 25, 20 menos el anterior, que viene a ser 10, entre el simple, que es 15. De ahí determinamos el cuartil 1. ¿Eh? Entonces aquí tienes 20 más. Restando quinceava, quinceava. Entonces me queda 10. 20 más 10, 30. Entonces el cuartil 1 es igual a 30. Ya está. Cuartil 1 es igual a 30. Está representando el 25% de los datos. En el intervalo está de 20 a 30. Ahí está determinado. 25% de los datos, ¿no? 10 más 15, 25. ¿No? Bien, entonces ya tenemos el cuartil 3 de la tabla. Ahora seguimos a ver. Con la misma tabla. Dice, determina el decil 7. Entonces, cuando dice decil 7, esto va a ser igual a 7 por el tamaño de la muestra, que es 100, entre 10, porque es decil. Entonces, esto nos da 70. 70. Entonces, ese valor de 70, buscamos aquí en la tabla, ¿eh? El valor de 70. Entonces, aquí en el acumulado no hay 70, 80, el inmediato superior. Entonces, el anterior es 55, el simple es 25, y acá se encuentra el decil 7. Ahí, decil 7, el 70%, ¿no? Ya está. Entonces, con ese dato, ya pasamos acá. Entonces dices, decil 7 va a ser igual. Ya, límite inferior, 40, es 40. El ancho de clase, 10, que multiplica a 70, lo que has obtenido ahí, 70 menos el anterior. El anterior es 55, ¿no? 55, el anterior. Sobre el simple, que es el simple 25, ¿no? 25. Ya está. De ahí vamos a determinarle, ¿no? Entonces aquí es 40 más. Acá, si le resto, va a ser 15. ¿No? 15, 60, 70. Ya está. Ahí le voy a tomar quinta, 3. Y quinta, 5. Quinta, 1. Quinta, 2. 2 por 3, 6. Entonces, el decil 7 es igual a 46. 46. ¿Eh? El decil 7 es igual a 46. Una alternativa. Bien, ya se determina el decil 7. ¿Eh? Para datos agrupados en tabla. En tabla. Ya, el decil 7 está en 46, en el intervalo de 46. La pregunta 7, y con el mismo ejercicio del enunciado, ¿no? Determina el percentil 37. Percentil. Entonces esto es igual a 37 por el tamaño de la muestra, que viene a ser 100, ¿no? Tamaño de muestra es 100. Entre 100, porque es percentil. Entonces 100 con 100 se va, y esto es igual a 37. 37. ¿No? Ya está. Como es 37, entonces determinas el percentil 37. ¿Sí?
A ver, 37 vamos a buscar en el acumulado. Acá, 55. ¿No? Entonces, acá sería así, ¿no? No hay 37, pasa 55. Entonces, el anterior, el simple, y aquí está el percentil 37. Ya, ahí tenemos sus valores, ¿no? Esos valores reemplazamos acá. Límite inferior, 30. No, vamos a cambiar color. Límite inferior es 30. El ancho de clase sabemos que es 10, que multiplica a 37 menos el anterior es 25. El simple es 30. El simple es 30, ¿no? Ya. Entonces, esto nos va a dar 30 más. Acá le restamos, ¿no? Me va a dar 25, 12. Entonces, décima, décima. 12 entre 3, 4. Entonces, por lo tanto, el percentil 37 es igual a 34. 34. Ya está, ahí tenemos el percentil 37. Es igual a 34. ¿No? ¿Sí? Ya está. Entonces, bastante simple, nomás interpretar, ¿no? Cómo estamos determinando una mediana similar a ello, ¿no? Ya es el lugar y luego buscas en el acumulado ese valor y si no hay, el inmediato superior. A ver, 8. También acá me menciona, dice, determina, a ver, aquí va a determinar el mayor dato del 25% de los datos menores. Estoy diciendo el mayor dato. A ver, tenemos que hacerles un pequeño gráfico, ¿no? Datos menores. Entonces, el 25% es 25%, determina el mayor dato. Se va a determinar este mayor dato acá, del 25% de los datos menores. Entonces, la medida de posición puede ser el cuartil 1 o también puede ser el percentil 25, ¿no? Cualquiera de los dos te va a dar el mismo resultado. Le tomo cuartil 1. Entonces, el dato mayor determina el mayor dato. Este es el mayor que representa el 25% de los datos menores, pues cuartil 1. Ya, entonces, ese cuartil 1 va a ser igual a 1 por el tamaño de la muestra que es de 100, ¿sí? Sobre o entre 4. Entonces nos da 25. 25. En el acumulado buscamos el 25. Si tenemos ahí 25, el anterior es el 10, entonces cuartil 1, entonces va a ser igual. El límite inferior es 20. El ancho de clase es 10, ¿no? Ya, que multiplica acá a 25 menos el anterior que es 10 y sobre 15. Sobre 15. ¿Eh? Eso lo tenemos aquí en la tabla. Vamos a buscar acá. ¿Eh? Acá está, ¿ve? 25. El anterior 10, el simple es 15. Y acá se encuentra también el cuartil 1. ¿Eh? Cuartil 1. Está 20, el ancho 10, y de todos los datos. ¿Eh? Entonces, eso es lo que estamos determinando acá. ¿Eh? Ya. Esto va a ser igual entonces a 20 más. Aquí, resto 15. 15 con 15 se va. 15, 15. 10, 10. Sumando, cuartil 1 es igual a 30. El cuartil 1 es 30. Entonces, la respuesta sería el mayor dato
30, el mayor dato da en 30, que representa el 25% de los datos menores. Ese es su mayor dato. O sea, ¿ya? Bien. 8, ¿no? 9. A ver, pasamos a la pregunta 9, está en la otra página. Aquí también adelantando, a ver. Vamos a pasar el tiempo. Dice, en cierta fábrica se hizo el estudio sobre la edad de los trabajadores y se obtuvo la siguiente distribución de frecuencia. Bien, ahí me alcanzan las edades en intervalos de clase y el número de personas que hay, que es la frecuencia absoluta simple. Esto le pasó acá a esta tabla. Tengo los intervalos de 20 a 30, de 30 a 40, ¿no? Ya. En los números hay 20 personas que tienen de 20 a 30, ¿no? ¿Así? 16, 18, 11, 5. Sumando me da 70. Entonces hay 70 personas o el tamaño de muestra es de 70. ¿Ya? Luego de ello tienes que hallarle el acumulado, porque acá nos pide determina el mínimo valor del 35% de datos mayores, Entonces voy a determinar el acumulado. Entonces aquí 20, la primera clase, más 16, 36, más 18, será pues 54, más 11, 65, y más 5, 70. En la última clase del acumulado te da el tamaño de más, 70, correcto. Ya está. Entonces ahora interpretamos aquí. Dice, determine el mínimo valor, aquí está el mínimo, del 35% de datos mayores. El 35%, ¿sí? Hacia adelante, datos mayores. Entonces, determina el mínimo valor. Ese mínimo valor me dará pues el percentil, ¿no? 65. 65 representa 65% de los datos, ¿no? Más 35 hace el 100%, ¿no? Entonces, el mínimo valor estaría dado en el percentil 65. De ahí hacia adelante representa el 35% de los datos mayores, ¿no? Entonces, interpretado ello, vamos a determinar el percentil 65. Entonces, percentil 65 va a ser igual, ¿eh? A 65 por el tamaño de muestra que es 70 sobre 100, porque es percentil, entre 100 a dividir. Y de acá estamos obteniendo un 0 se va, 65 por 7 entre 10, 45,5. 45,5. ¿Ya? Y ese valor tenemos que buscar en la tabla. Percentil 65 va a ser igual. A ver, busquemos ese valor. 45,5 acá. De frente pasa 54. Entonces, el anterior, 36, el simple, 18, el límite inferior, 40, ahí se encuentra el percentil, 65. Entonces, el límite inferior, 40. El ancho de clase es de 10, ya que multiplica a 45,5, ¿ya? Es 45,5. A ello le voy a restar el anterior, que viene a ser 36, sobre el simple, que es 18. Ya está, que es 18. A ver, de ahí vamos a encontrar 40, el problema es 40. Acá, si restamos, voy a obtener 9,5. 9,5. ¿Eh? Por 10, 95. Entre 18, ya me da pues más 5, sería pues 90.
¿no? Coma y decimales, ¿ve? 2, 7, 7, 7 y así, ¿no? Decimales. Entonces, el percentil, el percentil 65 va a ser igual a 45,28, ya redondeando, 45, ¿sí? Coma 28. Como es periódico 777, estamos redondeando, 45,28. Es la alternativa que tenemos ahí, ¿eh? Está redondeado el 77 en 8. Entonces, 45,28. 28. Es percentil 65 de esa tabla, ¿no? A ver, 10. Hay otra tablita acá. Ya, esto también está pasando un poco. A ver, y esta tabla dice, en la siguiente tabla de frecuencias se registra el número de personas por rango de edad. Y ahí nos dan los intervalos de 10 a 25, de 25 a 40. Entonces el ancho es de 15, ¿no? ¿No? Hasta 100. ¿No? Y la frecuencia absoluta simple de la primera clase, la segunda, aquí dice 3A, y en el acumulado me alcanza de la cuarta 12A y la última 80. Este 80 ya me está indicando el tamaño de la muestra. ¿Eh? Ese 80 ya me indica el tamaño de muestra. Entonces, el tamaño de muestra es de 80. Luego nos da un dato adicional. Y si se sabe que el percentil 90 es 82, pertenece al quinto intervalo. 2, 4, 5. Acá se encuentra. Pertenece al quinto intervalo. Está acá. ¿Ya? Al quinto intervalo. Determina el valor de A. Ya, si está aquí en el quinto intervalo, el percentil 90, ¿no? Que es 82, entonces el acumulado ha estado acá. Aquí ha sido el acumulado. El anterior es 12A, el simple 3A, el límite inferior es 70, el ancho es 15. ¿No? Ya está. Pero su percentil 90 es de 82. Ya. Entonces, y no decimos. A ver, percentil 90 va a ser 90 por 80, ¿no? Que tamaño de muestra sobre 100. Dos ceros se van. 9 por 8, 72. Ya está, 72. Ya. Entonces, el percentil 90 va a ser igual a 72, o 82, perdón. Percentil 90 es 82, que va a ser igual al límite inferior, que es 70, más el ancho de clase, que es 15. El ancho de clase es 15, que multiplica a 72 menos el anterior. El anterior está como 12A sobre el simple 3A. 3A, ya está. Acá la pregunta es determina el valor de A. Entonces vamos a encontrar. A ver, este 70 resta 82 y voy a obtener 12. ¿Ya? 12. 12 va a ser igual a 15, claro, que multiplica, vamos a poner así, 72 menos 12A sobre 3A. 12A sobre 3A. Listo. Bien, aquí todavía puedo minimizar, a ver. Si le tomo tercia, sería 4, y tercia es 5. ¿Sí? 5. Entonces, 3A pasa a multiplicar a 4 y voy a obtener 12A. 12A, que va a ser igual 5 por 72, 360.
360 menos 5 por 12, 60. 60A. Menos 60. Pasa a sumar a 12 y obtengo 72A, que va a ser igual a 360. 72 divide y obtenemos el valor de A. Entonces el valor de A es 5. Porque 5 por 72 te da 360. El valor de A es 5. Y tenemos el valor de A. Entonces es 5. 5 por 3, 15. Aquí era 15. Y aquí es 5 por 12, 60. 60 más 15, 85. Más 5. No, ¿cuánto era aquí? 65. No, 60. Este es 60. 60, ya. Entonces sería 75, más 5, 80. Ya está. Pero vamos a ver, ya hemos encontrado el valor de A. Vamos a la pregunta 11. Vamos a bajarlo ahí. Ya. 11 dice, del cuadro anterior determina el percentil 18º. Me está pidiendo que determine el percentil 18º. Ese es el percentil 18, 18º. Entonces el percentil 18. Eso va a ser igual a 18 por el tamaño de muestra, que es 80, entre o sobre 100. Sobre 100. 0, 0 se va. Y 18 por 8. ¿No? Sería 14,4. 14,4. Ya está. Entonces, ese 14,4 tenemos que buscar en la tabla. 14,4 buscamos en la tabla. Entonces vemos que aquí tenemos 5 más 10 es 15. ¿Sí? Entonces, cuando estoy buscando 14, no hay 15, inmediato superior, el anterior es 5, el simple es 10, y en este intervalo se encuentra el percentil 18, 25, el ancho es 15, todo lo demás. Bien, entonces reemplazamos acá. Entonces dices, el percentil 18 va a ser igual. Vamos a cambiarle color. Ya. Límite inferior, hemos visto que es 25. Límite inferior. Más el ancho de clase, que es de 15, que multiplica a 14,4 menos el anterior, que viene a ser 5, sobre el simple, que es 10. ¿Sí? Entonces, de ahí vamos a encontrar, aquí es 25 más. Acá, resto, y obtengo 9,4. 9,4. Aquí, quinta, 3 y quinta, 2. Entonces, 3 por 9,4 entre 2. Y estoy obteniendo 14,1. 14,1. ¿Sí? Entonces, sumando, ya tenemos el percentil 18, que sería 39,1. 39,1 es el percentil 18 de la tabla. 39,1. Ahí tenemos la respuesta. Muy bien. Entonces le hemos determinado su percentil 18 de la tabla de frecuencia que nos ha indicado ahí. Seguimos. No tengo el otro. Ahora vamos a pasar a la siguiente página. Ya. Teníamos otro cuadrito ahí. Ya.
Acá nos dice, la siguiente tabla muestra los salarios, dice, de los empleados de una empresa del centro. Entonces, edad le han puesto aquí. Son salarios, ¿no? 600 a 700, 700, 800 y así. Son los salarios, no puede ser edad, ¿no? Ya, y la frecuencia absoluta simple. 5, 10, 20, 20, 16, 4. ¿Cuánto suma? 75. Determina el cuartil 3. Entonces tenemos que completar el acumulado. Acá. Entonces, la primera clase será pues 5, más 10 es 15, más 20, 35, y más 20, 55, y más 16, 71 sería, ¿no? 71. Y más 4, 75. Tamaño de muestra, 75. Con ese dato basta, ¿no? Ya, entonces ahora vamos a determinar el cuartil 3. Entonces dices cuartil 3. Eso va a ser igual a 3 por el tamaño de muestra, 75, entre 4, ¿eh? Entonces, 75 por 3 entre 4. Ya, esto nos alcanza, vamos a ver, 56,25. 56,25. Esperamos nomás, 56,25. El cuartil 3. Ese valor buscamos ahí en la tabla. Y vemos pues de que de 55 pasa a 71. Entonces está acá. Entonces el anterior 55, el simple 16, y acá se encuentra el cuartil 3. Límite inferior 1000. Ya está. Entonces le determinamos aquí, ¿no? Cuartil 3. Límite inferior 1000. Ya, 1000. El ancho de clase. El ancho de clase es de 100, porque está en 900, 1000, es 100. Que multiplica a 56,25 menos el anterior, que es 55, sobre el simple, que es 16. Y esto va a ser igual. ¿Bien? Ya, acá tenemos entonces para restarme. Si resto, obtengo 1,25. Por 100, 125. Entre 16. Entonces tengo 1000 más 125 entre 16. Ya, esto nos está alcanzando un 7,815. ¿No? Entonces, sumando, tenemos el cuartil 3. Ya está. Es 107,8. O 1007, perdón. 1007,8. Que es 1000 más 7,8, porque el otro es 1, 5, ya. 8 nomás, entonces 1007,8. Ya está. Ahí tenemos entonces el cuartil 3. ¿No? Cuartil 3. En la número 13, simplemente te pide, determina el menor salario, ¿no?, del 20% de los empleados que ganan más. Entonces también le haces una recta, pues es mayor. Entonces, el menor salario del 20% de los que ganan más. ¿Sí? Entonces, ¿qué medida de posición vas a tomar acá? El percentil 80. No le hayas percentil 80, ese valor es el menor valor del salario del 20% que ganan más. Entonces, percentil 80 nomás.
¿ya? Ahí te va a dar 1031,25. ¿Ya? Con el percentil, así como lo venía haciendo. La número 14 te va a dar 26,4, decil 7 nomás. Completas la tabla, decil 7. Y la 15, 27,04, percentil 72. ¿Ya? Nomás. Bien, jóvenes. Bueno, tengo que cambiar de aula. Gracias por su atención. Ya nos estaremos escuchando. ¿Ya? Gracias. Hasta luego. Con todos, me despido. Ya, profe. Hasta Hasta luego, luego. profesor. Chao, Hasta profe. luego. Cuídese. Listo, nos vemos. Ya está. Cuídate, profesor. Gracias, gracias con todos. Dignanos.